tardes, señoritas, señores, damas y caballeros. Me he permitido invitar a esta reunión el día de hoy a don Rodrigo Gómez de la Torre, que es el presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona. Y la invitación pues se debe a que, siendo el Ecuador un país agrícola y que tenemos una serie de novedades para conversar, ¿quién más que él es quien tiene que contarnos cómo está la Cámara, cuál es el ejercicio que se ejerce allí en la Cámara, quién mantiene el poder, etcétera, etcétera? Bienvenido entonces, Rodrigo. Vamos a conversar un momento sobre la Cámara de Agricultura. ¿Qué tiempo está usted de presidente de la Cámara? A ver, primero, buenas tardes, un gusto estar acá. Estoy 2 años en la presidencia de la Cámara. El periodo ha sido extendido por solicitud de directorio por un tiempo más, y la idea justamente es ver cómo reactivar este sector tan importante y tan venido a menos desde el primer boom petrolero que tuvo el Ecuador en los años 70. Actualmente estamos haciendo directorios itinerantes, estamos recorriendo las provincias, visitando centros agrícolas, pero también reconociendo que sí ha habido un tema que hay que reconocer, hay que estar claros. Ha habido una política paternalista que en cierta forma ha minimizado a los gremios agropecuarios. Entonces uno de los casos más graves que tenemos hoy por hoy es el centro agrícola de Urcuquí, perdón, que fue donde actualmente está Yachay. Era una de las zonas productoras del país de manera altamente importante y que ahora prácticamente ya la producción está minimizada a cero. Esa fue la hacienda mía. San José que declaró de utilidad pública el gobierno junto a unas 30 o 40 o 50 propiedades adicionales. Claro, ahí por ejemplo son 4.500 hectáreas que estaban en muy buena producción, que han pasado a producir prácticamente nada. Necesitamos investigación, pero había el INIAPA, por ejemplo, que tiene una deuda muy grande. Yo creo que, y creo que el preámbulo suyo es muy claro, el Ecuador es un país agropecuario, es un país netamente agropecuario, que tiene petróleo, pero eso es otra cosa. Tiene petróleo y una producción marginal dentro del potencial de lo que representa la agricultura en materia de divisas, en materia de generación de empleo, en materia de reconocimiento internacional. Porque al Ecuador, ¿por qué se lo conoce? Se lo conoce por el cacao, se lo conoce por el banano, se lo conoce por el camarón, se lo conoce por la flor. De ahí que tenga petróleo es una suerte, pero no una suerte y mala suerte también. Porque eso ha servido para muchas cosas graves. Lo han planteado como la maldición de los recursos naturales, así es. ¿no? Bueno, usted menciona Urcuquí, precisamente ahí estaba la hacienda San José de mi propiedad, que declaró el gobierno de utilidad pública, y junto a un sinnúmero de propiedades, no grandes, medianas y pequeñas, pero ahora se ha convertido, según me dicen, yo ya no he vuelto a San José, que es esta ahora es de la fábrica de cemento nomás ahí. Han hecho edificios como en las ciudades, rascacielos de cemento en la hacienda, de manera que no sirve ni como universidad, ni como hacienda, ni como nada. Según lo que yo tengo conocimiento, de manera que fue un desacierto haber hecho esa cosa de parte del gobierno. Bueno, hablemos positivamente de la Cámara. ¿Cómo está la Cámara? A ver, la Cámara obviamente ante algunos temas políticos, más bien ha pasado procesos de reestructuración importantes. En este momento la Cámara de Agricultura se encuentra completamente sólida, no dependemos más allá de nuestros socios y es a quienes nos debemos, y a nuestros centros agrícolas. Entonces estamos desarrollando proyectos, muchas veces proyectos pequeños en último caso, pero de capacitación hacia los centros agrícolas y buscando que estos centros agrícolas rompan un poco el esquema tradicional de solamente un punto de reunión y asocio, sino también que ya se conviertan en posibles centros de mercadeo, acopio y mercadeo,
Y estamos planteando, justamente en las próximas semanas, yo estoy viajando para una capacitación adicional, en procesos cooperativos, armar cooperativas pequeñas de productores que no solamente estén enfocados en la producción primaria, sino en la transformación de esa producción, pero viendo, ya pensando en un mundo globalizado, qué es lo que los consumidores buscan. Hoy por hoy hay este grupo de jóvenes millennials que está tan conocido, tan común que se habla. Ellos están buscando ya no solamente papas o leche o carne, sino cómo se produjo esa papa, si la leche es leche que es orgánica o viene de animales que se han criado en pastoreo, cómo ha sido tratada la carne. Entonces ir capacitando ya no solamente en cómo producir más, sino cómo producir en función de lo que el mercado está buscando. Dando la vuelta. Usualmente pensábamos, vamos a producir porque alguien va a comprar. Ahora la idea es, vamos a producir lo que los consumidores están buscando, pensando en que vamos a alimentar a la población, no solamente ecuatoriana, sino a la población mundial, y el Ecuador claramente lo ha demostrado. Y un dato que a mí me encanta y me enorgullece como presidente de la Cámara es el 60% de las exportaciones totales del Ecuador, donde incluimos petróleo, salen del campo. Salen en banano, camarón, flores, brócoli, palmito, pitahaya. O sea, el Ecuador es un país pequeño en área, pero con un gran potencial agrícola y no agrícola cualquiera. Tenemos un potencial agropecuario de producción diferenciada y alto valor agregado en su origen. El producto ecuatoriano no es cualquier producto, es único en el mundo. Bueno, la ventaja es que sus mandantes también son los centros agrícolas, ¿no es cierto? Entonces ellos son los pequeños congresos, digamos, de cada lugar del país. Y yo creo que eso es importante también recuperar. Hoy por hoy recordaba las palabras de un expresidente de la Cámara, precisamente, y me decía, tenemos lindas vías, pero ya no nos quedamos necesariamente en las propiedades a dormir, donde las noches, una vez, 2 veces a la semana, nos reuníamos entre agricultores y productores a conversar nuestros problemas y buscar soluciones. Ahora regresamos a las casas. Y si bien regresar a la casa tiene su valor a nivel familiar, el quedarse en las propiedades y estar conversando con estos congresos, estos microcongresos, genera una riqueza de intercambio de conocimientos que en términos reales no lo da ninguna universidad del mundo. Así es. Bueno, como hemos dicho, cada centro agrícola está cuidando de la integridad de sus agricultores. Así es. De manera que, como por suerte existen centros agrícolas en cada provincia del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos son los centros agrícolas? A ver, Con la Macería tiene también. Tenemos, en este momento están vigentes 6 cámaras a nivel nacional. La primera zona, que somos las 8 provincias de la Sierra Norte, la cámara de la segunda zona, Guayaquil, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Los Ríos, la quinta zona que la estamos reactivando, que es Manabí y Esmeraldas, la cuarta zona, que es Amazonía. Cada cantón por ley tiene la posibilidad de tener un centro agrícola. Todo esto aquí, hay una ley de cámaras, no es un acuerdo ministerial, es una ley de cámaras que permite la creación de esto y que a la vez nos da una personería jurídica mucho más fuerte que cualquier asociación común. Entonces, en este instante hay algunos centros agrícolas que se están reactivando, otros que están reposicionándose. Tenemos el caso La Tacunga, acaba de cambiar de presidencia y está haciendo una muy buena feria de productores. Estamos viendo qué pasa con el Cantón La Concordia, es un nuevo cantón y hemos conversado con Santo Domingo para tal vez armar el centro agrícola ya, pero reconocer que estos centros agrícolas pueden aglutinar a productores del cantón, pero también pensar que hay zonas donde el centro agrícola no esté operativo, poder aglutinar gente de otros cantones vecinos. Estamos justamente en ese planteamiento en este momento. Este plan de flores, que prácticamente es nuevo, me imagino que está en plena producción, ¿no es cierto? Las flores. Bueno, Flores hoy por hoy está representando sobre los
60,000 empleos directos y 110,000 empleos indirectos, cerca de 800 millones de dólares en exportaciones, con una flor única. Se fundamenta en La Tacunga, Cayambe, hay algo en Mejía, Pedro Moncayo es el principal sitio. Los centros agrícolas cooperan, hay acuerdos inclusive entre la Asociación de Floricultores de Expoflores y los centros agrícolas para trabajar de manera mancomunada y conjunta. Vamos a hacer un pequeño cortecito para seguir adelante. Continuamos con nuestra conversación tan alegre porque yo soy también básicamente agricultor. De manera que tratar temas agrícolas a mí me emociona porque fue buena parte de mi vida la que dediqué a la agricultura. Y yo he sido verdaderamente un devoto de la agricultura. Yo amo mucho a la agricultura. Y efectivamente lo que usted dice, este rato, el que nos da de comer es el agricultor. Es curioso, hoy por hoy hablamos mucho de las tecnologías de la información, hablamos del talento humano, hablamos de la industria, pero cuando vemos, podemos perdernos un día, quedarnos sin muebles o quedarnos sin cámaras o sin celulares, que se nos va a volver incómodo, pero absolutamente nunca podremos dejar de comer. Y ese sector tan importante ha sido tan olvidado. Y más bien yo creo que ese olvido ha permitido que el sector pueda despegar. Y voy a tomar un poco de historia. Cuando en los años 60, 70, Velasco Alvarado en el Perú tomó las leyes absolutamente proteccionistas para la agricultura, y controles de precios y reformas agrarias y demás, realmente lo que se hizo fue devastar, y la palabra me ratifico, devastar al Perú en materia agrícola. Esto ha ido cambiando y el Perú hoy, en este momento, está recuperando la agricultura con una economía mucho más abierta y está convirtiéndose en un gran referente de crecimiento y de exportación de productos agrícolas desde Latinoamérica al mundo. Eso yo creo que es un tema que hay que meditarlo profundamente porque la agricultura en el Ecuador tiene un potencial gigantesco. Tenemos productividades bajas, tenemos un potencial de crecimiento muy grande y crecimiento en producto diferenciado y único. Entonces yo creo que hay que meditar mucho ya si necesitamos más leyes para regular a la agricultura o probablemente necesitamos quitarnos un poco de las sobreregulaciones que se han consolidado estos últimos 10 principalmente, pero 20 o 30 años, y permitirle a los agricultores que nuevamente puedan desarrollarse y desarrollar esa iniciativa y esa creatividad propia del campo. Yo no sé qué opina usted, pero esa es una percepción muy personal también. Bueno, por fortuna, la parte indígena del Ecuador nunca dejó el campo. Y gracias a ellos nosotros hemos mantenido. Claro, ahora la política también se divide con ellos, pero ellos han mantenido con todo el corazón de ecuatorianidad la agricultura. O sea, no hay indígena que no esté dedicado al campo, excepto uno que otro político, ¿no? Pero en realidad, de verdad, el hombre del campo, fuera de los citadinos que somos nosotros, que amamos al campo, los indígenas viven allí, trabajan allí, luchan allí. No sé si será la mayor cantidad de personas que se dedican a la agricultura, los indígenas o no. Debe ser. En volumen de gente, sí, en cantidad de gente, pero sí creo que hay que pensar en que el agricultor, en mi caso vivo parcialmente en la ciudad, parcialmente en el campo,
pero el contacto permanente con la tierra, el contacto permanente con los animales, sí da una percepción diferente de la vida. Hay ciertas cosas que no son comparables, y yo creo que esa cosmovisión distinta que se tiene en el sector agropecuario, no solamente por el lado indígena, el lado mestizo, que yo creo que una de las grandes riquezas del Ecuador es el mestizaje, yo creo que hay que desarrollarla más. En los años 70 se habló mucho del extensionismo, entonces salían jóvenes desde la academia, desde las universidades, a dar clases y decirles a los agricultores lo que tenían que hacer. Uno de los planteamientos que estamos haciendo ahora como Cámara es justamente hacer un poco al revés, que los estudiantes sí salgan al campo a enseñar lo que han aprendido, pero que vayan a aprender y aprender de las experiencias de esta riqueza ancestral que hay, o sea, y no solamente indígena, sino mestiza y de los agricultores, porque hay un conocimiento que no se está documentando y mucho de ese conocimiento se está perdiendo. Entonces, no es solamente la agricultura altamente tecnificada, sino es la agricultura como tal lo que hay que desarrollar y recuperar dentro de la cosmovisión ecuatoriana. Claro, ahora ya ocupamos mucha maquinaria y todo eso, ¿no? Y además creo que este rato hay una gran unión entre las cámaras de agricultura, de industrias, de comercio y todo. Y es una familia, digamos, ¿no es cierto? Hemos recuperado mucho, estamos trabajando, no necesariamente estamos de acuerdo en todo, pero estamos trabajando, buscando conjuntamente la Cámara de la Quinta Zona, la Cámara de la Cuarta, la Cámara de la Segunda, centros agrícolas, integrando asociaciones, no necesariamente socias, porque a veces era solamente hablamos entre socios. No, hablemos entre productores, porque los problemas nuestros son los mismos. Y yo creo que eso es fundamental. Sí. Bueno, yo creo que es importante dedicar un poco de tiempo también a hablar de la agricultura, porque como usted ha dicho y yo también ya he mencionado, quien nos da de comer es el agricultor. El industrial también, digamos, con su técnica también. Pero la agricultura es la base de todo. Y nosotros nos hemos vanagloriado de ser agricultores. Yo creo que los ciudadanos ecuatorianos, en buena parte de la vida, siempre nos hemos dedicado, además de otras actividades, a la agricultura. Yo, por ejemplo, buena parte de mi vida dediqué a la agricultura. Y estoy contento. Yo creo que la agricultura es la madre de la producción, alimenta a la industria alimenta a los estómagos de los ecuatorianos, la agricultura y la agroindustria generan exportaciones que a la vez alimentan la economía del Ecuador a través de traer divisas. Al final del día la agricultura, y yo creo que sí es algo que alimenta no solamente el cuerpo, no solamente la economía, sino también el alma de quienes hemos tenido la suerte de estar más cerca de la tierra. Además, nunca ha llegado la maldición del petróleo que ha llegado en la agricultura. Hemos tenido la suerte de ser limpios, claros y decentes en el trabajo agrícola. Así es. Bueno, Rodrigo, yo creo que es suficiente charla la que hemos tenido y estoy contento de haberle invitado, porque yo creo que usted está dedicado por entero a la agricultura, digamos, a la Cámara, y yo quisiera que lleve también un saludo de parte del canal y de mi programa a los miembros de la Cámara de Agricultura y a los centros agrícolas, decir que nosotros siempre estamos vigilando que ellos sigan produciendo y sigan cuidando la tierra como lo hemos cuidado nosotros. De manera que, bienvenido, mi querido Rodrigo, espero que no sea la última vez. Encantado de la vida, más bien ha sido un gusto. Encantado, Rodrigo. Estar aquí.